Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no contó nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy, si tú te postras y me adoras. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guardaren. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiéndole Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En el libro de Lucas, capítulo 4. Y es un libro, un texto muy conocido. Y la pregunta interesante con la que quiero empezar la meditación del día de hoy es la cual: ¿existe el diablo? ¿Es una idea solamente? ¿O existe el diablo? Si nos fijamos en la teología cristiana, hay muchos teólogos que lo aseguran, lo atestiguan. Hay un libro que se llama El Diablo y el Anticristo, de teología, que habla mucho de la posesión y la obsesión demoníaca. De hecho, hay un ministerio en la Iglesia Católica Cristiana sacerdotal, dentro del servicio que hace el presbítero de la iglesia, está también el exorcismo, ¿no? Que es como echar fuera un demonio o matar al diablo. Si nos fijamos en la teología o en las tradiciones africanas, también los africanos creían que existía un ente del mal, al cual en lengua africana le llaman Alosi. O sea, también en lengua de la Ocha. Los bananos tienen otro nombre para llamarle, de otra manera. Hay toda una reflexión y estudio en las tradiciones africanas de esta entidad del mal. Si vamos al libro de los espíritus, y si nos fijamos en la teología espírita, lo revelado por los espíritus, ya hay una visión más científica de la existencia del diablo, y sería como la existencia del mal en sí, o la ausencia de la inteligencia suprema. Hay un tema interesante que está por ahí, bueno, digo interesante, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero lo pueden revisar, que lo hice desde mi casa un día que no hubo misa, y les prometí hacer el tema y lo hice, y en cuyo tema hablo sobre esa premisa fundamental en la primera pregunta del libro de los espíritus, respondida por estos, donde Allan Kardec les pregunta ¿qué es Dios? Y ellos responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. O sea que evidentemente la ausencia de inteligencia, la ausencia de luz, es la presencia o la exposición del mal. Luego el espiritismo habla de espíritus atrasados, de espíritus no inteligentes, de espíritus que se detuvieron en su evolución y que le sirven al mal
porque la luz no los ha bañado, no los ha inundado. Podría buscar un paralelo donde Albert Einstein decía que no existía la oscuridad, que solo existía la ausencia de la luz. O sea que si hay oscuridad es porque no hay luz. O sea que si hay ausencia de inteligencia, evidentemente no está Dios. Hay ausencia de Dios, porque Dios es la inteligencia suprema. Sería una conclusión lógica. Entonces, no podría haber un fruto de la inteligencia, una inteligencia para el mal, ¿no? Y yo lo explicaría de una manera más sutil antes de entrar en el grosor del tema, con una frase cristiana, una frase de Jesucristo muy elocuente. Él dijo: por sus frutos les conoceréis. Y aquí entraríamos entonces a una conclusión muy espiritista, que es la causalidad de todas las cosas. Nosotros, seres humanos sin fe, muchas veces le atribuimos a la casualidad el origen de las cosas. Y no necesariamente es la casualidad. Yo cambiaría esta palabra y le diría la causalidad de todas las cosas. No hay efecto sin causa. Y dicen los espíritus en el libro de los espíritus, si hay un efecto inteligente, si es verdad que el cuerpo humano es tan inteligente, tan preciso, es tan perfecta, la distancia de la Tierra al Sol, por ejemplo, si estamos un poquitico más cerca del Sol, nos quemamos todos y la Tierra desaparecería. Si estamos 1 milímetro más alejado del Sol, nos congelamos y la Tierra desaparecería. Es tan perfecta, tan precisa esa distancia. Es tan preciso el ordenamiento del cuerpo, de la anatomía del cuerpo humano. Es tan preciso el desarrollo de una fruta en un árbol, por ejemplo, que según la cantidad de lunas, según la evolución por la lluvia, ese fruto se da perfectamente. Y usted toma un mango de un árbol, una fruta tropical riquísima, y usted prueba ese mango y parece que le han echado azúcar. Y por supuesto que es algo totalmente natural. Es tan perfecta la creación que usted puede entender solamente de admirarla. Esto sería una conclusión muy franciscana, muy de San Francisco de Asís, que fue un gran admirador de la creación divina, que fue un orador y un defensor de todo lo que Dios había creado. Él se enamora de Dios a través de sus criaturas. Dice que San Francisco de Asís le prohibía a los frailes, cuando funda la orden, que montaran a caballo para no dañar a la bestia, al caballo, porque él amaba a las criaturas. Y él, indiscutiblemente, empieza a conocer al Creador por la criatura, luego empieza a conocer a la causa por el efecto. Dice el libro de los Espíritus: no puede existir un efecto sin causa. Todo efecto tiene una causa, ¿no? O sea, siempre hay un principio y ese principio tiene una conclusión, que es el efecto. No hay causa sin efecto. Luego, si analizamos entonces la creación divina, tenemos que concluir, dirían los espíritus, que hay un ser inteligente que creó todo lo que existe. Esto es evidentemente lógico y es evidentemente lo que hace al espiritismo en principio, como primera premisa, lo que hace al espiritismo científico. Porque podríamos tener una conclusión científica de la existencia divina con solo analizar a profundidad la creación divina, con solo analizar a profundidad lo que Dios ha creado. Es imposible que el azar, que la nada, cree algo inteligente.
Porque la nada es nada. El azar es nada, no existe. No hay una causa inteligente que dé un efecto que no sea así. No puede ser la nada lo que provoque un efecto inteligente. Y toda esta creación, todo lo que conocemos, la maravilla del ser humano, la maravilla, y podría estar hablando mucho del tema, de todo lo que existe y acontece, esa maravilla de la creación, esa maravilla de lo que es una fruta, en fin. Esa maravilla tiene una causa inteligente, que es Dios, la inteligencia suprema. Podríamos hablar mucho del tema. Bueno, partiendo de este principio, la causa y efecto, que es un principio muy espiritista, que define el espiritismo científico, podríamos concluir entonces, conocer a la causa por el efecto. Y diría Jesucristo, por sus frutos les conoceréis. Entonces, si vamos a Cuba, por ejemplo, y yo veo, yo que soy cubano, que sufrí en carne propia, en carne viva, lo que es el comunismo, que te desarrollas un sexto sentido, al tú ser cubano, desarrollo al respecto, por supuesto, al respecto. Cada persona desarrolla lo que ha vivido, ¿no? Y usted ve un país destrozado, hecho talco. Ese es el efecto de una causa o de muchas causas mal llevadas a nivel socioeconómico y político. Si analizamos las causas de la Cuba de los 40, los 50, están las imágenes ahí en internet. Ustedes van a ver una Habana que le llamaban la París de América, una Habana súper desarrollada. Es increíble como yo le muestro casas. Iban a hacer una publicidad para la BMW y yo era el director asistente de esta publicidad y salgo con el productor español, era para Estados Unidos, pero el director de la publicidad era un español, y salgo con el productor a buscar locaciones, y cuando me presentan las mansiones de La Habana, él me dice, pero estoy sorprendido, nunca había venido a Cuba, pero yo no puedo creer que en esta isla tan chiquitica hay unas mansiones tan espectaculares, unas casas impresionantes. Y es que La Habana de los 50, de los 30, 40, 50, era una ciudad impresionante. Si usted ve eso destrozado, que parece que pasó por ahí una guerra, parece que han caído bombas en La Habana, parece que pasó una guerra, usted puede concluir que el comunismo es una aplanadora, un desastre, o que el fruto, el efecto de la causa ejecutada en ese país, ya ese efecto te dice quién es la causa. Evidentemente ahí tuvo que estar el diablo o una ausencia total de inteligencia que provocó tanto daño. Pero si vas a la parte humana, esto es un mero ejemplo, si vas a la parte humana, cómo el ser humano se ha degradado. Podría contar muchas cosas, pero me da vergüenza contarlo públicamente, no quiero hablar del tema. ¿Hasta dónde ha llegado el nivel de degradación humana? Que por ejemplo una madre es capaz de prostituir a su hija a ese nivel. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Ya sabemos que hay una causa no inteligente. Luego, si hacemos un análisis por el efecto que produce tal persona, tal religión, ¿verdad? Nosotros caeríamos en la cuenta si está Dios o si no está Dios. Y aquí es interesante el tema porque somos acusados de parte de muchas otras personas sociales de la sociedad, de otras religiones, de que si creemos en el demonio, nosotros no creemos, nosotros creemos que puede existir, pero no somos demoníacos porque nuestros frutos nos delatan como que hay una fuerza espiritual que de Dios viene, que actúa en nosotros. Y este es el mensaje de hoy. Y le preguntaba a Manolo y a mucha gente hoy en la casa donde estaba, quizás esto es lo que Dios quiere que diga. Y si Dios quería que dijera esto. Estaba yo parado, recostado en una pared de una casa nueva de una ahijada a quien le había hecho un itá. Fue tan impresionante que ella me dice,
Padrino Elegua me dijo en Itá que iba a tener esta casa, que iba a ser una casa blanca que hacía esquina. Tú me la describiste en Itá exactamente como está la casa. Pero más que eso, yo he pagado todas mis deudas de todos los daños que me hicieron la gente, porque a él le había hecho mucho daño. Yo estoy estable en mi vida ahora con una nueva relación. Y mi vida ha cambiado. Frutos, efectos de una causa. Y ahí Dios me estaba diciendo, el lenguaje me estaba diciendo, te amo mucho. Y quiero mostrarte, yo creo que se ve bien. Quiero mostrarte. Ah, ya entiendo. No, lo oye bien, él está bien con el teléfono. Quiero mostrarte, me estaba diciendo el lenguaje. Quiero mostrarte los efectos de la causa que soy yo en medio del mundo. Y decía hace poco Omar Iroso, que bajó el lenguaje a la tierra y se caló si el diablo puso una cuchilla en la tierra porque él había caído en el mundo y se le fue dado, dice aquí en el libro de Lucas capítulo 4, dice que el diablo dice a Jesucristo: si tú me adoras, te arrodillas y me adoras, te daré todos estos reinos porque a mí se me han sido dados. Y en Omar Airoso, en este otro de Caracol, efectivamente el diablo estaba en la tierra y era el que poseía todo lo que había en la tierra. Y Olofi, Dios, en ese desespero por salvar al mundo, le pide a los orichas, sus hijos, que bajen a la tierra para salvar al mundo y que emprendan una guerra contra el diablo, una guerra contra el mal, una guerra contra la enfermedad, una guerra contra la muerte, una guerra contra la tragedia, una guerra contra todo lo que signifique mal. Porque esto representa el mal. Y entonces el diablo, como sabía que venía un ejército de bien a enfrentarlo, puso una cuchilla. Y el lenguaje, hecho Omar, el santo de la inteligencia, se puso aquí, esto es metafórico evidentemente, una guía de hierro, y se desprendió, se dejó caer, hierro con hierro, media hierro, no puedo cortarle la cabeza, y así quitó la cuchilla y me ayudó a que bajaran todos los santos. Y esta persona en este horno puede experimentar muchas tristezas y angustias por la guerra del mal en su vida, pero ha de confiar en esa existencia del lenguaje en su vida, que ha venido para salvarle y para enfrentar, ayudarle a enfrentar todo ese mal. Bueno, entonces yo estaba siendo amado porque estaba recogiendo un fruto. Cuando esta hijada me contaba aquello, sonó mi teléfono y agarré mi teléfono y les leía a ellos el mensaje de un ahijado que me estaba diciendo: cuando tú me hiciste Itá, me dijiste en el lenguaje que iba a tener este problema, este y este y este, pero que iba a resolverlo, iba a prosperar. Me contó lo que hizo con su padrino Manolo. Yo lo raspé, Manolo, su padrino, y yo hoy estoy perfectamente bien. Segundo fruto del día. Y hace unos días atrás Katy Jones, mi hijada aquí sentada, me contaba su testimonio. Me decía lo feliz que se sentía y lo feliz y amada que se sentía de parte de Dios y de los seres, porque en el peor momento de su vida estuvieron con ella y la sacaron adelante. Y ustedes no saben, ella está preparando el testimonio para leérselos, para contárselos a ustedes. Y entonces yo creo que hace una semana en que estos tres acontecimientos, Dios me ha estado diciendo: por sus frutos los conoceréis. Yo estoy presente a través del lenguaje, yo estoy presente a través de los seres, yo estoy presente a través de la luz que ustedes esparcen. Y por eso, como por sus frutos los conoceréis, ustedes son efecto de mi causa, de yo, Dios, que estoy ejecutando estas verdades para que el mundo se llene de luz. Hay muchos caminos para contar esta verdad de Dios, y yo no me pongo aquí, esto no es un atril o un bastión para yo desde aquí juzgar, enjuiciar o señalar ninguna manera con la que otros explican la realidad divina o la luz divina. Lo hacemos de nuestra manera, según heredamos de nuestros ancestros, porque no lo inventamos nosotros, y hemos visto frutos. Y aquí podemos entender o discernir
¿Cuándo está el mal? ¿Y cómo pasa esto en Lucas capítulo 4? Porque el diablo en la tercera tentación le dice a Jesús algo interesantísimo. Le dice: tírate de aquí para abajo. Estaba en una colina. Tírate de aquí para abajo, que no te va a pasar nada, porque dice la escritura. Y le lee un texto, el diablo le lee un texto de la Biblia a Jesús, que los ángeles van a venir, te van a tomar en brazos y no vas a caer al suelo. Y Jesús le dice, también la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios, porque es una ley física la fuerza de gravedad, ¿no? O también me van a decir a mí, las personas que creen que la tierra es plana, que no es de la tierra la fuerza de gravedad, sí, porque ahora en estos días se ha revuelto el tema de la tierra plana. By the way, entre paréntesis, recuerden que cuando se decía que la tierra es redonda y que giraba, la Iglesia Católica a través de la escolástica prohibió estas verdades que se dijeran. De hecho, Galileo fue llevado hasta la Inquisición y lo iban a asesinar, lo iban a matar por decir que la tierra era redonda y que se movía. No son teorías conspirativas que las élites esconden. Son realidades. Pero no voy a dar una clase de geografía aquí ahora. La fuerza de gravedad es una ley física. Y Dios no va a romper las leyes físicas. Está en Obarazá, en Obaratontiosá, en el caracol. Porque estas verdades bíblicas están en nuestro caracol, en nuestro dilogum, en Ifá. Y en Obarazá, cuando el hijo de Orúmila se enfrenta al hijo de la muerte, lo reta, diciéndole que si la luna, es al revés, lo reta el hijo de la muerte, el hijo de Orúmila, que si la luna no sale, él va a ser, su padre, Orúmila, va a ser el más fuerte que la muerte. Pero si la luna sale y Orúmila no logra que la luna se esconda, y Q, la muerte, se lo va a llevar a él. Cuando él llegue, le cuenta al padre el reto que había hecho con el hijo de la muerte. Orúmila se pone la mano en la cabeza y dice: pero ¿cómo tú vas a prometer eso? ¿Estás loco? Yo no puedo hacer que la luna no salga, porque yo no soy Dios. Hay leyes físicas que están estipuladas al principio, y eso no va a violarse. Jesucristo era Dios hecho hombre, según la teología cristiana, y ni él mismo podía cambiar esa ley física, no podía cambiar la fuerza de gravedad. Si se tiraba Jesús de ese lugar para abajo, se podía despetruncar, evidentemente, y él lo sabía. Y la respuesta es sí, pero también dice la escritura: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, que yo quiero que ustedes penetren profundamente y conozcan nuestra fe, y conozcan nuestras verdades, y conozcan nuestra abundancia de luz a través de los testimonios de su vida, a través de la experiencia de su corazón, a través de la experiencia de su alma, en este camino que nos ha tocado transitar juntos. Porque nos ha tocado transitar juntos este camino. Y este camino que transitamos juntos está arrojando luz en la vida de ustedes. Porque muchos de ustedes que ven este video, y muchos de ustedes que están aquí, y muchos que aún no han llegado, que no verán el video, evidentemente, pueden contar, sin duda alguna, pueden ir hacia atrás y darse cuenta de quiénes eran al principio de estos encuentros y quiénes son ahora, a este minuto de estos encuentros. Evidentemente ha habido luz que ha salido, que ha reinado en ustedes. Han habido situaciones vencidas y hay conocimiento, inteligencia otra en las vidas de ustedes. Evidentemente podemos conocer la causa por el efecto. Dios está presente entonces. Dice que cada persona, antes de lanzarse a una profesión, a una vocación, a un trabajo, es preparado por Dios previamente a esto. Y por eso que Jesús va 40 días al desierto. 40 significa mucho tiempo. Hay una preparación. Esta preparación podría servir para la explicación para cualquier profesional que esté estudiando en la universidad. Hay un ahijado mío que me dice: padrino, estoy estudiando negocio aquí en Miami.
Pero padrino, nada de lo que me enseñan en la escuela tiene que ver con el negocio. Yo quiero aprender a vender cosas, me gusta vender cosas. Él estudia business, como yo, pero la escuela no me enseñan eso. Yo no entiendo. Yo le dije, amigo, sea de más coach, atiéndeme. Estás en una edad en que el cerebro tiene que hacer ejercicios, como si fueran los músculos del cuerpo. Y la escuela no existe para definir lo que ya traes tú otra vida. Tú vienes con un conocimiento aprendido. ¿Qué va a hacer la escuela? Va a entrenarte el cerebro. Va a forzarte que tú hagas tal ejercicio más cual, o más cual, o más cual, o más cual. Y usted a través de tales ejercicios va a poner a entrenar su mente. Y esos ejercicios no te van a decir cómo tú vas a vender un carro. Pero cuando tú estés de frente, después de haber terminado la escuela, cuando vayas a vender el carro, tú has ejercitado tanto en función de este proceso que tú lo vas a vender así. Vas a tener más recursos, más facilidades para enfrentarte al proyecto de tu vida o tu vocación. Ah, claro, entonces la gente no entiende por qué hay que estudiar matemática. Es que la matemática es el entrenamiento para el cerebro. Es lo que te ayuda, ese ejercicio de resolver problemas, de buscar soluciones, te fuerza a pensar y a buscar la solución. Y el día de mañana, cuando usted esté de frente a un problema, usted va a tener que pensar para buscar una solución. Y como usted ejercitó tanto la mente, usted ya va a saber cómo usted va a encontrar la solución del problema, ¿verdad? Yo estudié lógica, recuerdo. Le doy muchas gracias, estoy muy agradecido de la Iglesia Católica Cubana, porque yo no estudié gracias a la revolución comunista desastrosa cubana. Yo, gracias a Dios, a los 16 años entré en un preaspirantado en Cuba y después estudié con la iglesia. Esta gente en contra del gobierno, no podían dar clases, pero tenían escuelas, y tuve la posibilidad de estudiar muchos años filosofía y teología. Y había un maestro de lógica que era el padre Peláez, un padre jesuita, un señor lleno de Dios. Era un anciano con un carácter muy fuerte, pero que no parecía un cura. Estaba vestido con su camisita humilde, andaba por la calle caminando, así comprar el pan. Y esta es una clase de lógica, y ahí aprendí lo que era la lógica, que es una ciencia que te introduce a la filosofía, pero que te ayuda a entender los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo tiene una premisa, una idea primera, que te da una conclusión. Entonces usted, cuando estudia la lógica y usted estudia los distintos silogismos que existen, usted no va a ser engañado fácilmente por una candidata a presidenta demagoga que llena de mentiras al país en un debate, por citar algún ejemplo. Porque usted se da cuenta perfectamente que si la premisa es falsa, la conclusión es falsa. Por ejemplo, vamos a hablar de un silogismo. Todos los hombres son borrachos. Esa es la premisa, ¿verdad? Y mucha gente lo cree o no lo cree. Mucha gente lo cree. Jesucristo es hombre. Luego Jesucristo es un borracho. ¿Es cierto eso? ¿Es falso? Bueno, pues mira qué fácil te engañan. Todos los hombres no son borrachos. Ninguna universal es real. Todos es mentira. Bueno, esto es parafraseando para poder introducirnos en a qué te ayuda a ti ejercitar el cerebro. Entender de verdad cuál es el efecto en tu vida del lugar donde estás, de la religión en la que estás creyendo, de la oración que estás haciendo. ¿Cómo es que tú estás prosperando o no estás prosperando? ¿Qué pasa con tu vida realmente? ¿Estás yendo hacia adelante? ¿Sientes que de verdad hay luz ahí? Los santos místicos decían, donde está Dios está la paz. Si usted siente paz, ahí está Dios. No se vaya a ese lugar. Manténgase ahí, luche por defender esa paz que experimenta en ese lugar. Los santos dirían, donde usted experimente libertad, ahí está Dios, porque Dios es libertad.
Y el espiritismo nos dice que somos un espíritu encarnado, apresado en este cuerpo, que ese espíritu está entrenándose para conocer la libertad total. Y cuando usted experimenta la experiencia divina, usted siente libertad, siente paz, siente confort, se siente lleno, trasciende el confort de este mundo. Entonces, estos son efectos de una causa donde hay luz, donde Dios está presente. Jesucristo lo tenía muy claro. Nadie podía engañarlo, pero no puedo terminar este tema si no hablo directamente de esa tentación a la fama, al ser conocido, al poder que todo hombre tiene, justamente en el momento de la segunda tentación, cuando le dice que le va a entregar todos los reinos. Lo explicaba cuando hablaba Obarios. De cierto, fue al mal, a esta entidad no inteligente, a quien se le entregó toda la potestad y todos los reinos de la tierra. Recuerden la frase del diablo cuando lo dice Jesús: tú ves todos estos reinos. O sea, lo lleva a una colina. Tú ves todos estos reinos. Este es el final. No los voy a aburrir, pero está divino el final. Este es el rechupete del final. Dice, lo lleva a una colina y dice: todos los reinos del mundo, todo esto que tú ves aquí, es mío. A mí se me dio todo esto. Yo soy el dueño de todo lo que existe en el mundo. Y se lo doy a quien yo quiera. Allá podríamos no investigar sobre los Illuminati y toda la parafernalia de las teorías de conspiración, ¿no? No me voy a meter ahí, pero podría, sería muy interesante. A mí me encantan los temas conspiranoicos y conspirativos, ¿no? Como el esposo de Ibis. El caso es que ustedes pueden preguntarse: ¿cómo es posible que Dios, un ser inteligente, que nos creó, que nos ama, le haya entregado al diablo todos los reinos de la tierra y todo el poder? ¿Por qué? Y podría un cristiano responder: por el pecado, porque el hombre pecó y el pecado provocó que fuera echado del paraíso, y por esa razón el diablo, en la bronca con el arcángel Miguel en el cielo, el arcángel Miguel, San Miguel venció, San Miguel le venció al diablo y él cayó en la tierra. Y tiene una explicación cristiana. Pero atendamos bien qué está pasando aquí, porque hablamos de la matemática, porque le expliqué a mi ahijado qué pasa en la escuela, ¿verdad? Amigos míos de mi corazón, y esto es una conclusión espírita, estamos en este fragmento de la existencia para aprender, con H intermedia en Spanish, ¿no? Para aprender, para que nuestro espíritu se vaya entrenando, y para que él se entrene tienen que haber obstáculos, tienen que haber problemas, como en la escuela cuando estudias matemática, para que a través de los problemas usted no solamente se fortalezca en la fe cuando es ayudada o ayudado por un espíritu o por la fuerza divina, porque a través de los problemas no solamente se fortalezca en la fe cuando un oricha le ayuda a resolver el problema. No, además del milagro divino, además del crecimiento en la fe por la solución de los problemas, también usted se va a hacer más fuerte de frente al mal. Y por eso es que diría el lenguaje en Ocana: para que haya bueno, tiene que haber malo. Ave María, por Dios. Entonces la fuerza inteligente de Dios, la inteligencia suprema, causa primera de toda la maravilla que existe, nos llamó a existir y quiere que nosotros seamos por nosotros mismos esos seres inteligentes, frutos de Él. Pero para poder llegar a serlo hay que experimentar, hay que vivir, hay que transitar el camino, hay que enfrentarse a los obstáculos, hay que ser más fuerte que los obstáculos. Entonces no tengas miedo a los obstáculos.
Créesete ante ellos que la vida es eterna. Créesete ante ellos porque tú no morirás. Y esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que tú no vas a morir. Es que tú estás en una etapa de prueba de aprendizaje. Estamos en la escuela de la vida. Y el Espíritu va a terminar liberándose. Y tú terminas creciendo y aprendiendo. Y es un acto de amor, de bondad infinita de parte del mundo espiritual que venga a ayudarnos a transitar este fragmento de la existencia. Es un acto de amor, de bondad infinita. Yo les invito a que ustedes abracen a este mundo espiritual, que son criaturas divinas, que vienen a ayudarnos en este camino difícil, mientras nuestro espíritu está encarnado. En este camino difícil, en este, siendo un poco cursi quizás, pero no es cursi la oración, yo sí, cuando lo repito, en este valle de lágrimas, ¿verdad? O sea, estamos en una etapa de pruebas. No le teman a los obstáculos, no le teman al mal o al diablo cuando llegue en este tiempo de desierto, porque estamos en nuestro tiempo de desierto. Nuestro espíritu está transitando el desierto para prepararse para su liberación, que llegará ahí a la orilla del Mar Rojo, porque todos tendremos nuestra Pascua, nuestra liberación. No le tengan miedo, prepárense de la oración y aprendamos todos a dar gracias y a no olvidar el milagro en ningún momento. Y por tanto y demás, amigos míos, a no olvidar ni traicionar en nombre de nada ni de nadie la alegría que nos produce sentirnos frutos, efecto de la causa maravillosa de la inteligencia, que es Dios, nuestro Creador, que nos dio toda la maravilla que existe y la maravilla que somos. Que Dios le bendiga. Padre nuestro